El mundo de rentas Sí. es rentable. Eh, es un tema. Sí, sí es rentable. Quizá no tan rentable como todo el mundo cree que es, ¿no? Eh, no sé, siento como un poco que la gente cree que compra una cámara y en 2 meses la va a recuperar y hacerle el doble. O sea, quizá puede pasar una ocasión, ¿no? Que compras un equipo para un proyecto muy largo y se recupera el equipo muy rápido. De hecho, muchas producciones hacen eso, sobre todo en Estados Unidos. Es muy normal, por eso hay tanto equipo de segunda mano. Pero no, no es el síntoma normal de un rental, ¿no? O sea, normalmente compras, o sea, obviamente si tienes un proyecto asegurado, que sabes que te va a, a dar una buena recuperación del equipo, eh, lo compras y sabes que vas a recuperar una buena parte, pero creo que no todos los equipos lo compras y lo recuperas enseguida. O sea, no sé, la óptica, sabes que te va a llevar unos años recuperarla. Eh, lo mismo con las cámaras, que también es un tema porque la tecnología hoy está avanzando muy rápido y todo el tiempo cambian las cámaras, entonces como que hay que llegarle a esa meta todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero no, o sea, no, o sea, es rentable, pero no es como creo que la gente lo ve, ¿no? Porque Y aparte no es solamente el equipo, o sea, es el personal, el espacio, los metros cuadrados, el transporte, los daños, ¿no? Que los seguros nunca alcanzan a cubrirte todo. Hay daños que no entran al seguro, un cable, no sé, cajitas, fundas, cositas así Y, que son gastos hormigas, pero son muy constantes y cuando querés ver se te acumulan miles de pesos sí. que hay que cubrir, ¿no? Entonces en un mes normal que tú tienes luces, tienes fierros, tienes X, ¿cuánto de eso van gastos estos chiquitos de cablecito y no sé qué? O sea, ¿y tú crees que es como un 30% de lo que gastas en un mes van estas cositas? No, no sé si un 30, pero en los daños y en la recuperación de cosas, sí, como un 10-15% se va ahí. O sea, tú tienes un 10-15% mensual fijo Sí, de cosas que hay que reparar mantenimiento. sí, sí, entre servicios, volver a comprar, eh, eso. Hay reembolsos, por ejemplo, de un seguro, pero te queda un deducible por cubrir, qué cosas te la cubre la producción, pero hay cosas que a veces no entran, Claro, ¿no? explica, Como explica un poquito taxes. eso del seguro, cómo funciona el tema del seguro, porque si es como los seguros médicos, tú te fracturas la pierna y vas al hospital y el seguro te paga 100.000 pesos, pero igual tienes que pagar 50.000 pesos. Entonces Claro, lo o que te sea, estás ahorrando son... sí, es un tema, ¿no? Porque, o sea, vos tenés asegurado un equipo, ¿no? Entonces, de ese valor, el seguro lo va a evaluar como con un valor de mercado, ¿no? O sea, lo compraste hace 5 años, cuánto se evaluó, cuánto uso tiene, ¿no? Entonces, si valía 200.000 pesos, quizá te esté cubriendo 150.000 de eso, ¿va? De esos 150.000, o sea, no te va a cubrir los deducibles, ¿va? Que es el tema de impositivos, digamos, ¿no? Eso no te lo va a cubrir. Entonces, de esos 200.000 pesos, por ejemplo, o sea, vas a recuperar 130. No sé, te estoy diciendo algo Sí. muy por arriba, ¿no? Pero no está tan alejado, ¿no? De esos 200.000 pesos, con el seguro vas a recuperar 130, 140.000 pesos, pero hay un dinero que ya se quedó en el aire, ¿no? Y eso varía mucho si es una camarita de $2.000, una FX30, o una camarita de $100.000, una Alexa 35. O sea, se sigue manteniendo. Afortunadamente nunca tuve que poner en seguro una Alexa 35 o algo de tanto valor. O sea, siempre han sido cosas pequeñas, por suerte. Yo tampoco tengo tanto tiempo rentando equipo. Eh, pero no, no varía, ¿eh? Está como el 70%, puede ser un número de lo que... Sí, claro, recuperas un 70%, 75% del valor. Pero tú dices que no tienes tanto tiempo rentando equipo. Pero yo me acuerdo tú comenzaste con una Sony Alpha y unos Rokinon. Ajá, sí. Ajá, ¿cómo llega esa persona, Sony Alpha Rokinon, a tener una casa gigante con toda mierda? Pues, o sea, empecé en realidad con equipo propio, pero era para uso personal, o sea, como cubrir mis trabajos, ¿no? Entonces, digo, ahí ya tiene una rentabilidad el equipo,
¿no? O sea, de que yo me paqueteo, no sé, por decirte algo, no sé, 10.000 pesos y ya estoy con equipo, ¿no? Por decirte algo. Eh, Ahí ya estás recuperando algo, ¿no? Entonces, en paralelo lo que iba pasando es que pues, me pedían el equipo rentado para otras cosas y ese dinero lo iba guardando y así compraba más cosas, quizás otros lentes o un dron o cosas que yo necesitara para mi trabajo. En mi caso en particular fue un proyecto en específico que, que me hizo apostar como un dinero grande en equipo, ¿no? O ¿Y sea, qué fue lo primero grande que compraste ahí? compré SkyPanel de 30, compré creo que otra FS7, Teradex y monitores de Small HD y como mucho cableado y accesorios. Y eso fue como mi primera inversión, o sea que fue todo medio una casualidad porque yo ya quería, o sea, yo tenía mi equipo personal que lo rentaba, yo ya veía que era rentable, eh, yo tenía el interés de meter dinero en eso, no tenía mucho dinero en ese momento guardado. Surge este proyecto que necesitaban mi equipo y aparte más cosas, que es esto que compré. O sea, literal, 2 días antes de que me hicieran el comentario de esto, vi que me habían ofrecido un préstamo en una aplicación y del banco. Y bueno, dije sí, va. Sabía que contaba con ese dinero y sabía que ese dinero me daba para comprar el equipo. Y así fue. O Claro, sea, entonces, saqué el préstamo, viajé a Nueva York esa misma noche, compré todo el equipo, viajé 2 días después de regreso y a los 3, 4 días era el rodaje y todo salió bien. entonces, gran parte de tu beneficio de rentar equipo fue porque estabas metido en el pedo como productor, en producciones, que tú escuchabas, están pidiendo esto y ahí salías a correr eso. Sí, no, o sea, sí, sin duda creo que el hecho de yo estar en producción y sobre todo en trabajar mucho con producciones extranjeras me da mucha visibilidad, ¿no? O sea, de que, pues hablando con los fotógrafos o con los crew extranjeros, de, no sé, estamos usando esto. Digo, ahora quizá con las redes sociales eh, siento que es más fácil. O sea, había redes sociales, pero siento que no era tan masivo esta información y que salía un producto y había 28.000 posts de ese producto. Creo que estamos hablando de hace 4 años atrás, 5 años atrás. Creo que estaba mucho más me ha reducido, ¿no? Sí. Esa cantidad de información. Bueno, nada, sí, y eso, y el hecho creo que yo estuviera en producción y eso, con la producción extranjera, creo que me dio como mucha visibilidad ¿De qué de se que va a usar? claro, de que se viene, ¿no? Pero hoy día, hoy por hoy, ya teniendo tantas cosas, tienes todo tipo de cámara, todo tipo de lente, ¿qué equipo decides comprar y qué equipo no? ¿Cómo funciona ese estudio de mercado? No, en realidad no es un estudio, o sea, hay mucho de berrinche, de que a mí me gusta algo y lo compro, que me pasa muchas veces que pues no se mueve, ¿no? Pero hasta ahora me ha servido, o sea, siento que, que nada, me gusta un producto y ha funcionado, ¿no? Y creo que todo el mundo de las luces chinas eh, estuvo bien, o sea, porque cuando empezaron a salir estas luces chinas en realidad no había tanto hace eso, unos años atrás. Y yo me animé a comprarla, en realidad todo el mundo te decía comprar a Arri, comprar a tal marca, no sé, Kino o lo que sea. Y sin embargo me animé y funcionó, o sea, quizás no pegó en el momento, pero un tiempito después se puso muy de moda y hoy es lo que más piden, ¿no? Claro, entonces de cierta manera hay que aventarse y seguir el instinto con lo que... Claro, tú habiendo conocido ya un poco el medio, no es que te avientas por aventarte, ya conocías un poco... No, obvio, tengo un conocimiento base, o sea, obviamente no, o sea, no tengo quizá el conocimiento de un fotógrafo, eh, pero creo que desde mi punto, desde mi lugar, o sea, tengo un buen criterio como para decidir comprar algo, ¿no? Y Entonces, aparte, o sea, entiendo de la luz, entiendo las cámaras, los lentes, ¿no? Entonces, digo, si hay un look que me gusta de una óptica, lo compro, no es que no entiendo ese lente, ¿sabes? O sea, y, sé las cualidades del lente. pero investigas mucho el equipo antes de comprarlo o Sí, sí lo investigo. Sí, ves pruebas, bla, bla, bla. sí veo mucho.
los reviews, veo... YouTube, toda esa Sí, mamada. sí, me clavo y después pues, la gente te va contando y seguramente hay alguien que lo tiene o alguien que ya lo usó y te dice cuál es su experiencia. Porque luego digo, también hay cosas que son muy buenas, pero ya te enteras a través de alguien que lo, no sé, lo compró, fue el primero en comprarlo y ya te dice que le falla tal cosa, ¿no? Entonces, eh, El boca a boca y reviews como por todos sí, lados sí, el indagas. boca a boca a mí me gusta mucho, soy muy fiel al boca a Y, boca, la verdad. y si tuviésemos que darle una estadística, ¿cuánto tiempo uno recupera un lente versus una cámara versus una luz? Mira, creo que hoy en día lo que más se recupera es la luz china, ¿no? Estas marcas nuevas, Godox, Aputure, eh, eh, Nanlite, ¿no? Creo que eso es lo que más hoy se recupera, pero también creo que es lo que más riesgo tiene de, de mudar de moda, ¿no? De mudar la moda, digamos. Y gasto de ¿No? mantenimiento también. No, Han salido muy buenas, ¿eh? O sea, siento que no se dañan tanto. no rompen foquitos o cositas. Quizá cuesta un poco conseguir refacciones, Mm. ¿no? O los repuestos, este, no sé, no hay tan buen servicio con eso. O Y sea, a mí entonces, me pasa a veces se queman tapas o alguna pieza muy específica. y la tiras. Sí, o es muy difícil que te llegue la pieza, llegan con muchos meses de retraso. No sé, me pasó con una XT26 que la compramos, eh, no sé, recién había salido y en su primer llamado, pues nada, un tema ahí con el staff y le rompieron justo la lupa. Eh, y recién había salido esa luz. Entonces fue muy difícil conseguir esa pieza y básicamente tuve que comprar otra y, y en lo que me llega la pieza de la primera que había comprado, ¿sabes? No sé, tiene como esos problemas, pero salen muy buenas en calidad. Y entonces una Godox o una Aperture, ¿cuánto tiempo puedes tardar en recuperarla? No quiero decir un disparate, pero meses, o sea, es cuestión de meses. Menos de un año. Sí, menos de un año. Sí. También siento que el equipo más pequeño es el que mejor recuperas, ¿no? El Ronin RS4, las GoPros, eh, no sé, Claro, tú dices, monitores. una FX3 la recuperas antes que una Alexa. Sí, una FX3 la recuperas y y la dobleteas antes de una Alexa. Ujú. Y cuánto es el periodo para recuperar una óptica anamórfica o una óptica Cook? Y es muy relativo, la verdad, es muy relativo. ¿Por qué no hablas un poquito de cómo funcionan las modas, por lo menos aquí en México, con la óptica y eso? O sea, si hay un lente que está de moda, como ahorita está de moda los SP3, los Cook, porque los usaron en esta serie, y de repente nadie los pedía y ahora todo el mundo los pide y no sé qué. Sí, en realidad, sí, sí es muy curioso en realidad. O sea, el tema de las modas. Siento que suena una óptica y todo el mundo te pide la misma óptica y es cuestión de meses. Es cuestión de meses que todo el mundo está pidiendo lo mismo. Luego, o sea, hay marcas y series de lentes que perduran más en el tiempo, ¿no? Y se vuelven como unos clásicos, no sé, Ultra Prime, ¿no? Como que de repente muere y ahora volvió Ultra Prime, ¿no? Y todo el mundo está pidiendo Ultra Prime otra vez. Pero luego hay cosas que de repente todo el mundo se está pidiendo y de un día para el otro ya ves como esa demanda baja totalmente, como Blackwing, por ejemplo, ¿no? Ayer no los están pidiendo. Siento que no los pidan tanto, Había un ¿no? momento que todo el Pero un mundo los momento quería. que, claro, todo el mundo, obviamente salió, todo el mundo los quería probar. Mm, Lo mismo con los K35, tuvo un momento que fue ujú. una locura. Los Cook S2 también tuvo un momento que fue una locura. Los Canon FD. También tiene que ver con que hay mucha demanda, entonces la gente empieza a comprarlos. Todo el mundo dice, no, todo el mundo quiere usar Canon FD, compremos un set. Y de repente hay 15 sets en la vuelta. Y obviamente, si antes había 3 y ahora son 15, pues tu demanda baja, ¿no? Sí. Este, pero también hay una cosa que se deja de pedir, ¿no? Mm, qué locura Este, eso. Y ahorita, ¿cuál óptica está de moda? y ahora lo que más sale, bueno, Signature, creo que viene muy firme. Los Harrison, eso, ¿no? Los Harris, sí.
Signature se pide mucho. El problema es que son muchos lentes, es una serie muy grande y son pocos de los que tienen la serie tan completa, porque es un set muy caro. Este, Eso, siento que están pidiendo mucho Ultra Prime nuevamente, los QQC4 volvieron, eh, Canon K35 sigue Volvieron, ahí. están por ahí más o menos. Sí, claro, van y vienen. siguen estable, digamos, ¿no? Eso. Y una cámara, si comparamos, ok, entonces estamos hablando, entonces ¿cuánto dijiste de lentes que puede tardar? Ya sé que es relativo, pero Muy relativo, vamos a pero, ponerle un número. no sé, 4 años. 4 años es una óptica buena, no unos G-Master, Sí. sino una óptica ya más profesional como un Arri o Zeiss, o no sé. No, G-Master es un año. Un año Sí, es como o el al mes la equivalente recuperas. de una cámara FX30. Que también todo depende si tenés un set o tenés dos y no sé qué tipo de casa de renta seas, ¿no? Hay casa de renta también más enfocada a este equipo más de filmmaker, ¿no? Y casa de rentas a las producciones grandes. Claro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si es una producción grande o muy grande, pues no voltean a ver a M28, ¿no? Obviamente van a ir con las grandes, quien sabe que les puede cubrir todo el servicio. Y, Claro, ¿no? que eso es otro Es punto otra que podemos infraestructura. hablar. Cuando a ti te llega una casa de renta, ¿tú te consideras mediano grande? Creo que todavía estoy dentro de las chicas. Vamos mediana chica, vamos a llamarlo. Sí, mediana Entonces, si chica. viene una serie, una producción de una Netflix o lo que sea, va a buscar una casa de renta que le pueda dar todo. No es que agarran un poquito de aquí y un poquito de allá. O sea, creo que no hay ninguna casa de renta que te dé el 100% del servicio. Ni FD. Quizá en algún proyecto en particular sí, pero es muy difícil que lo de todo porque a veces necesitan un accesorio. O sea, es que hay tantas cosas que siento que perderían un poco el enfoque en comprar todas las piezas que hay en el mercado, ¿no? Entonces falta una pieza muy específica y hay que salir a buscar y seguro alguien la tiene, ¿no? Entonces habla un poquito de eso de la subrenta y cómo se conocen ustedes entre casas de rentas y cómo trabajan para cuando uno quiere uno que tiene el otro. Pues en realidad creo que en realidad todos nos conocemos, más o menos, al menos de ¿Cuántas nombre. habrá en México, Ciudad de México? Hay muchas, hay muchísimas. ¿Más de diría. 30? Sí, hay más de 30. ¿Más de 50? Sí, ¿Más de 80? no sé, hay. Por ahí está, vamos a Sí, decir pero- 60 y sí, pero hay 5. muchas, hay muchísimas. Creo que las que están ya establecidas como casa de renta y tienen una estructura de negocio y así, pues ahí ya se reduce a algo mucho más chico, ¿no? O sea, quizás son 15, 20, no sé, ¿no? ¿Tú te Eh, consideras ahí? Yo creo que sí, o sea, ya es una empresa y, ¿no? Claro, y tiene empleados. y hay un procedimiento para las Claro, cosas. sí. Eh, pero, pues no sé, digo, entre las casas de renta, pues todos nos conocemos, ¿no? Creo, o sabemos quién es quién, ¿no? Creo que hay muy buena relación, eso me gusta mucho, ¿no? Que hay un buen vínculo entre todos. Obviamente hay competencia. eh, no quiere decir que quizá no haya en algunos casos una competencia desleal o lo que sea, pero creo que en general el vínculo es muy sano. Y cuando necesitas ayuda con algo y le preguntas a un colega, ¿no? Hablando de, no sé, el dueño de otra casa de renta, creo que el gesto siempre es como apoyarte, asesorarte, decirte por dónde ir o no compres esto. A mí me pasó que lo compré y Así pasa. y no me funcionó, tener cuidado que la serie de tal a tal salió fallida, ¿sabes? O sea, eso creo que está bueno. Sí, está bueno, ¿no? Y porque al final es un mercado que, o sea, al final damos un servicio, ¿no? Y creo como que estas empresas que creo que ya son casa de renta como tal, pues al final saben que tienen que dar un servicio y que si yo doy un buen servicio y todo sale bien, o sea, es como un beneficio para todos, ¿sabes? O sea, es importante que el rodaje y el set pues salga bien y creo que Sí. como que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? O sea, es como, bueno, si no fueron conmigo por algo es, si fueron con él, bueno, que él tenga las herramientas para que su servicio esté bueno, ¿no? Y el otro día me contaste de unas casas de renta que cerraron, no sé, que tú le compraste un equipo. ¿Crees que eso pasa mucho? Que estas casas de renta medianas chicas
cierran y venden el equipo. Es común. Sí, o sea, yo creo que sí es común. O sea, hay muchas, eso. Creo que hay mucha gente que tiene equipo y de repente se pone el nombre de una casa de renta. Y luego, o sea, eh, tener la constancia del servicio. O sea, el servicio es prácticamente 24 horas, o sea, porque se filma a cualquier horario, ¿no? Entonces, tener esa constancia es un poquito difícil, ¿no? Sí, Y habla. luego, a no ser que tenga la posibilidad económica, eh, hay que estar siempre financiando, comprando cosas, sacando préstamos o sacando de allá para poner acá, ¿sabes? Y, y creo que ese juego quizá pues no es para todo el mundo, ¿no? Sí, habla un poquito de eso de cómo funcionan los horarios. Porque claro, a todo el mundo necesita casa de renta y si tú atiendes el teléfono a las 3 de la mañana porque se les quemó el foco del Sky Panel o lo que sea, esa llamada puede lograr que entres en un nuevo cliente que te va a alquilar mucho más. O sea, ¿cómo funciona eso de estar pendiente todo el día del teléfono? Eh, o sea, en la casa de renta hay que estar pendiente todo el tiempo, justamente por eso, ¿no? O sea, porque tu cliente puede filmar en cualquier horario, ¿no? O sea, su rodaje puede empezar a las 2 y a las 3 4 de la mañana se da cuenta que o le faltó algo o quizá no sabe usar algo o se dio cuenta que no está funcionando o que no, o no es lo que necesitaba, no sé, puede pasar cualquier cosa. Y y creo que es un poco la tarea de la casa de renta, bueno, resolverle el problema, ¿no? Puede ser un error de cliente, puede ser un error de la casa de renta, pero creo que la casa de renta pues tiene el compromiso de darte esa solución técnica, ¿no? Entonces lo que pasa es que pues te pueden marcar cualquier horario para pedirte cualquier cosa. Eh, y en mi caso, o sea, en un momento yo siempre estuve 24 horas, pero obviamente me empezó a cansar, ¿no? Y me empezó a empezar a desenfocarme quizá de otras cosas. Entonces, hoy ya los chicos que programan las salidas y todo están como al pendiente de su cliente y de su necesidad. Pero yo creo que sí, si vas a hacer una casa de alquiler, de cierta manera tenés que estar pendiente 24 horas, ¿no? Sí, el sistema nervioso se te va a la mierda, ¿no? Sí, sí, se te va un poco el carajo. Y espérate, vamos a volver un poquito a lo que estábamos hablando, que nos fuimos. Entonces, una cámara, una FX3 la recuperas en un año. Sí. Una Alexa, una Verona o una Venice, ¿cuánto tiempo tarda? Yo creo que también, o sea, tenés que ponerte la meta de 5 años, que puede ser en menos, ¿no? Quizá tuviste mucha suerte, agarraste 6 películas al hilo y lo recuperaste, ¿sabes? Y nunca tuviste un daño, nunca tuviste que reponer nada. Digo, puede pasar, ¿no? Este, pero sí, yo creo que si en 5 años recuperaste, o sea, está bien. Se considera algo bueno. Sí, yo creo que lo Entonces, considero algo bueno. los equipos baratos como FX3, como un G-Master, bueno, baratos, como FX3, un G-Master, un año. Un equipo caro como unos Signature, una Alexa, Sí, 5 años. 5 años, sí. Y las luces, si es, y una luz china, una Godox versus una Sky Panel, es medio lo mismo. Fíjate que el Sky Panel, en mi caso, se recuperó muy rápido. O sea, compramos los Sky Panel en un momento donde no había mucho Sky Panel en México. Entonces, lo rentábamos mucho a las producciones y los subarrendábamos mucho. Y aparte teníamos un buen volumen, o sea, habíamos comprado 10 Sky Panel de 60. Eh, digo, para mí es mucho, ¿no? Sí, no, bastante, güey. Y ¿Cuánto cuesta un Sky Panel ahora? ahora debe estar en $4.000, no sé. Bueno, 4 por ¿no? 10 son Pero 40. en su momento era comprar el Sky Panel en 7.8 y comprar la Chimera en 1.500, importarlo, que ahí se te va otro 30%, ¿no? Sí. El control te lo vendían aparte, el cable largo. O sea, sí, sí, todo suma, ¿no? Pero bueno, ponle que te gastaba $10.000 en cada uno, ¿no? Entonces, bueno, lo que me pasó a mí en particular con Sky Panel es que los compré en un momento donde no había muchos en México, entonces se arrendaban mucho las producciones y se subarrendaba mucho, ¿no? Y la verdad lo recuperé bastante rápido. Claro. Pero creo que no es lo normal con todos los productos, ¿no? Claro, fue un caso particular porque... Claro, es un caso particular. Pero hay muchas cosas que he comprado y tiene 2 rentas, pero yo estoy seguro que va a llegar su día que... ¿Cuál es la compra que tienes que menos rentas, que más cara te salió? Eh, Una de estas ópticas anamórficas. quizá. sí,
¿Cuál? Tengo unos lomos anamórficos eh, y no salen. ¿Cuántas Y veces para han mí salido? son los lentes anamórficos más lindos que hay. ¿Cuáles son esos? Eh, no me acuerdo el número, Pero no pongas eso. estos los... Esto que yo uso los usé en uno de Bizarro, ¿no? No, creo que no los has Que usado. son unos grandes como Sí, Vista unos One, enormes. que le puedes elegir son la OGUA, ¿no? No, esos son los Laowa Proteus. Ajá, esos fueron los que usé. No, Y hay estos otros. son unos lomos, sí. Aparte es un lente enorme, o sea, ¿Y cuántos tienes? tengo tres. ¿Y Un por qué set de nunca los has tres. usado? No sé por qué. Este. Y pues no se rentan. Mm, Pero están hay que increíbles. moverlos, ¿no? Sí. Ajá, eso es otra buena pregunta. ¿Cuánto del equipo tú crees que funciona si se le hace publicidad? Porque mucho de esto es el boca a boca y lo que están usando en Hollywood y lo que se hace famoso en las redes. Si M28, si tu casa de renta le llega a hacer publicidad, ¿en verdad eso sirve de algo? Sí, o sea, 100% la publicidad suma, 100% las redes sociales suman, 100% tener un catálogo y página y todo eso suma. Pero en mi caso me ha servido mucho el boca a boca y la recomendación y me ha dado mucha seguridad. O sea, no lo rentamos a nadie que no conozcamos, básicamente. Este, entonces, pues, nunca hemos tenido un problema así de que un cliente nos robe o no sé, o que nos deban dinero. O sea, han sido pocos casos, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado mucho. Quizá no estoy teniendo el alcance que podría tener, pero, pero también me hace ir paso a paso y ir afinando, porque también si yo ahora salgo con un montón de publicidad y a las redes y todo, quizá voy a tener una demanda de trabajo a la que no estoy acostumbrado. Y también creo que lo que va a pasar es que vamos a fallar un poco en el protocolo de la seguridad, de saber quién es nuestro cliente, ¿no? Eh, Entonces 100% de tus clientes son amigos de amigos. sí, 100%. No, son un lujo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mm. O sea, es un negocio 100% del boca a boca. Pero, ¿qué tipo de publicidad? O sea, si yo estoy comenzando una casa de renta, ¿cuál es la mejor técnica que yo puedo hacer para que la gente me rente? Porque tú estabas como productor, asistente de producción en lugares, eso es una buena estrategia. ¿Existe alguna otra que tú crees que funcione? Mm, Mirá, o sea, creo que normalmente las casas de renta, al menos acá en México, o sea, las personas que se dedican a casas de renta o han sido productores o han estado en producción, eh, que está muy bien. Uno, porque tenés la visión de los diferentes proyectos, las diferentes características, la diferente forma de ver del lado creativo, ¿no? Y tener claro los números, ¿no? O sea, saber qué tipo de proyectos, cuánto puede pagar, cuánto tiene de presupuesto, o qué le puedes aconsejar para resolver eso, ¿no? Eh, y eso, o sea, creo que la mayoría han sido productores, o bueno, son productores o son fotógrafos. Claro, porque estás metido en el pedo. Yo cuando he rentado mis cosas me funciona porque estoy de fotógrafo y claro, rentas por una producción de 3 semanas, tus lentes más tu salario honorario de fotógrafo. Entonces estás ganando el doble por lo que haces. Entonces, claro, eso es algo común, ¿no? Que fotógrafos compren lentes que meten en sus producciones. Sí, totalmente. Y creo que no solo acá en México, no sé. Hace poco estuve en Cuba y hay una casa de renta ahí bastante grande, la verdad, me sorprendió. Y el dueño igual, o sea, era asistente de cámara, este, era foquista específicamente, y él en algún momento decidió abrir su casa de renta. O sea, pero es alguien que estaba pues ya dentro de la industria, ¿sabes? Eso siento que es como difícil que alguien, no sé, que era metalúrgico, ahora tiene una casa de renta de equipo de cine, ¿sabes? Claro, gran parte de poder rentar es estar metido en el pedo de la cosa, porque conoces a la gente, conoces lo que piden, conoces cuánto cobrar y te mueves así, ¿no? Sí, totalmente. Y ¿tú crees que hay alguna cualidad necesaria para tener una casa de renta? Porque cuando tú me dices lo del sueño, que no dormiste por varios años esperando llamada, hay que tener paciencia para eso, o sea, eso no es algo que yo pudiese hacer. Entonces, ¿qué crees tú que necesita alguien que quiere montar una casa de renta? Eh, bueno, creo que
o sea, tener el deseo de dar un servicio, ¿no? O sea, que te guste dar un servicio. Eh, no podés estar renegando cada vez que alguien te escribe, ¿no? O sea, tenés que disfrutarlo, tenés que disfrutar el resolverle las cosas. O sea, porque no es solo cotizar, es como proponerle, resolverle, eh, decir, bueno, a ver, no sé, quizá la persona que te contactó no entiende tanto el equipo, igual y hablo con el fotógrafo, o hablo con el asistente de cámara, o hablo con el director, no sé, ¿sabes? Como buscar la vuelta en la comunicación para resolver el servicio, ¿no? Entonces me parece que eso, uno te tiene que dar gusto el dar un servicio, disfrutarlo, como siempre querer buscar una solución, ¿no? Porque siempre hay opciones, siempre hay solución no sé, a que no llegan a un número o que no es el equipo, no están encontrando el equipo que quieren, ¿no? Eh, sí, mucha dedicación. Es un oficio muy cansado. Eh, todo el cotizar, el estar atrás de deudas, el estar cobrando, el estar pagando, el tratar de siempre salir bien en las negociaciones, porque también se subarrienda mucho o se terciarizan muchas cosas. Entonces, el vínculo siempre es muy importante mantenerlo de buena manera y a veces es difícil, ¿no? Porque o si una de las partes te queda mal, uno queda como intermediario, ¿no? Y tiene que lidiar con eso. Es importante que la gente confíe en ti también, ¿no? Eh, ¿Cómo logras ganarte la confianza o cómo tú has logrado ganarte la confianza de los clientes? eh, honestamente no lo sé. O sea, creo que simplemente siempre he tratado de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Eh, obviamente hay cosas que yo a veces no puedo resolver, hay veces cosas que no están en mis manos, pero siempre es como, bueno, vamos a tratar de resolverlo, vamos a tratar de conseguirlo. Quieren un equipo y no lo encuentran y bueno, vemos si lo compramos, eh, vemos si lo traemos de otro lado, o sea, siempre trato de hacer lo que está en mi alcance, ¿no? Llega un proyecto grande y hay un equipo que no tienes, ¿cuánto tiene que ser ese proyecto para que decidas invertir en comprarlo porque sabes que vas a recuperar cuánto? 50%, 30%, 80%. No, no, yo creo con que haya un 20% de, de recuperación de ese equipo, o sea, ya es muy atractivo, ¿no? Mm. Y a veces quizás no ese es el equipo, quizás ese equipo que falta solo es el complemento de una renta grande, ¿no? O sea, como que también, no sé, si el cliente te está dando la confianza, te está dando un buen proyecto, eh, y quizá a ti no te es tan complicado conseguir ese equipo que falta, pues salís a conseguirlo, ¿no? Y al final creo que es una manera también de agradecerle al cliente de, de que te haya dado ese proyecto, ¿no? Como, bueno, dale, te lo resuelvo todo, y más si no hay acá en el país, ¿no? Porque pasan muchos equipos que a veces en México no hay, ¿no? Y no es que porque en México falten cosas, sino porque creo que hay muchas opciones de equipo y es imposible que en un solo lugar encuentres todo. Yo creo que ni mismo en Estados Unidos encontrás todo en una sola casa de renta. O sea, lo dudo. Y si yo quiero comenzar una casa de renta, ¿qué equipo crees que es un buen comienzo? ¿Como una FX3 y unos G-Master o qué? Sí, yo creo que empezar. Yo creo que lo mejor para iniciar una casa de renta es empezar de a poco. Como todo negocio, ¿sabes? O sea, no poner la carreta delante del caballo Mm. y sino más bien empezar con poco, ir tanteando tu mercado, tanteando cuál es tu alcance, ¿no? También irte empapando porque también tenés que saber lo que estás vendiendo, ¿no? Entonces me parece que lo mejor es comprar eso, un equipo chico y irlo haciendo de manera orgánica el negocio, ¿no? ¿Cómo logras tú eso? Bueno, hablaste un poquito de eso, pero ¿cómo logras tú seguir invirtiendo de manera que sigues creciendo? ¿Y cómo logras eso sin que te ahogues en deuda y seguir viviendo? El tema de invertir en el equipo sí, sí es un poco complicado. Sí es un poco complicado porque lo que tiene esta industria es que no das un servicio y te lo pagan al día siguiente, ¿no? Eh, te van a pagar a los 15 días, te van a pagar a los 30 días, te van a pagar a 45 días.
Y luego se puede ir más. O sea, si es alguien de mucha confianza y me dice, mira, no te puedo pagar en tanto, te voy a pagar en tantos días, y digo, es alguien de confianza, usa una casa productora con la que hay muy buena relación, la verdad accedo, ¿no? Este, pero bueno, eso trae un problema que es estar solventando todos los gastos, ¿no? Entonces, mantener los gastos de un negocio, mantener gastos de subarriendo o de daños o de lo que sea, cuando sabes que posiblemente el proyecto te lo pagan en 45 días, sí es un poquito complicado y hay que estar como maniobrando todo el tiempo. Pero creo que la clave es como saber hasta dónde llegas, ¿no? Y no endulzarte porque de repente te llega tres, cuatro proyectos al mismo tiempo y es bastante dinero y te llama la atención, pero en realidad ese dinero quizá ni es tuyo, ¿no? Ese dinero si tú te dedicas a pagar lo que debes, o sea, te quedas con nada, ¿no? Incluso te queda deuda pendiente, ¿no? Entonces me parece que es como más que nada ir controlando eso, ¿no? Ir comprando lo que es realmente necesario, ¿no? Porque obviamente yo quisiera comprar otra Alexa, un juego de Signature, pero bueno, no puedo, ¿no? Tengo que ir comprando más bien lo que necesito, ir reponiendo lo que me va haciendo falta y es eso, ¿no? Como paso a paso. ¿Y cuál crees tú que es una buena estrategia para cobrarle a la gente? O sea, ¿es necesario que tú estés detrás de la persona llamando, llamando, llamando? ¿Te pasa eso? Sí, sí, pero mira, sí hay que estar atrás de la gente para cobrarle. Pero a veces no es maldad y no es que te vayan a deber ni nada. A veces creo que también es medio desorganización, a veces son proyectos o casas productoras que empezaron solo o que se crearon solamente para ese proyecto. Entonces como que a veces quedan muchos limbos administrativos y es importante estar arriba de ellos justo por eso, ¿no? Como para recordarle que quedó esa deuda pendiente, como para Sí. que ellos sientan la presión un poco de que se necesita el dinero. Eh, pero digo, en realidad creo que lo ideal es tener contrato, ¿no? Que determinado, para arriba de determinados montos haya un contrato, ¿no? En tu caso, ¿cuánto es ese monto? Y pensamos arriba de los 25.000 ya. Te digo, lo que siento que tenemos nosotros es que trabajamos con mucha gente conocida, ¿no? O te diría que casi todos son tus conocidos. Entonces, como que no existe esa preocupación. Y mucha gente cercana. O sea, como la relación que tengo contigo la tengo con muchos de los clientes, ¿no? Entonces, no hay una desconfianza, ¿no? Claro. Y si hubiese desconfianza no sería parte de mi círculo, ¿no? Este, entonces, eso creo que es la gran ventaja. Pero, eh, digo, la realidad en este negocio en todo es tener contrato de por medio, ¿no? Y sí, estar insistiendo. Y no es con maldad, ¿eh? Es recordable porque a veces la desorganización hace que se traspapelen los pagos y se atrasen y falta un papel y nadie te dijo, ¿sabes? O sea, hay que estar ahí. Me acuerdo que cuando un momento cuando tú estabas solo, había un montón de gente que te debía. Hoy que ya tienes empleados que se encargan de eso, ¿qué porcentaje tú crees de gente que te debe? Ah, no. La verdad que ha mejorado mucho. O sea, Casi al gracias día. a Ale y a Bere, a Gonza, que son la parte administrativa. Eh, sí, o sea, habían muchos pagos que ni se reclamaban porque no me daba el tiempo quizá a mí de estar viendo eh, pago, facturación, comprar cosas, arreglar el equipo, ir a entregar, limpiarlo, arreglarlo, ¿sabes? Entonces a veces se te iba un poco de radar, ¿no? La cobranza. Y ahorita que ya tienes tanto en comparación con cuando comenzaste, ¿a qué le tienes la mira para M28? ¿Tienes un equipo, una serie de equipos o algo que te gustaría? Sí, no, me gustaría terminar de completar equipo base, sobre todo en el mundo de la tramoya, como poder ofrecer más cosas, que quizá hoy estamos un poco limitados, ¿no? Y pienso mucho en cuánto quisiera crecer, o sea, y cuánto vale la pena crecer, ¿no? Como negocio. La verdad que hoy la empresa como está rinde muy bien, está bueno, puedo estar ahí, conozco con los chicos con los que trabajo, estoy muy al tanto de todo, ¿no? Más allá de quizás yo no esté participando directamente de muchas cosas, estoy al pendiente de todo y eso me gusta y es satisfactorio.
Y no sé cuánto quisiera yo perder eso de vista, ¿sabes? Claro, cuando creces mucho ya se convierte en otra cosa, ¿no? Sí, yo a veces veo negocios que me sorprende mucho, uno, cómo lo lograron. Eh, sí, es impresionante la cantidad de equipo que tienen, el volumen que manejan de producciones, eh, que están en todos lados. Salís a la calle, a la Condesa de la Roma y están en todas partes, ¿no? De verdad es un fenómeno muy admirable. Pero no sé si yo podría, yo Mateo como persona, si podría estar al frente de eso, ¿no? ¿Cómo decides tú qué equipo necesita ir con encargado? Bueno, mundo encargado. El tema del encargado, yo no soy tan pro del encargado, ¿no? Como que a veces no entiendo muy bien por qué existe el encargado, ¿no? Obviamente o sea, manejamos el rubro del encargado, ofrecemos el servicio de encargado, pero es una costumbre, ¿no? No sé qué tanto realmente es una necesidad. Pues que se convierte el Eh, encargado como un asistente de cámara, un asistente... Claro, o sea, siento que no quiero hablar mal de ningún departamento, pero siento que, o sea, nace un poco algunos encargados porque algunos departamentos se deslindan de algunas responsabilidades, ¿no? Claro. Entonces, siento que ese es el rol del encargado, ¿no? Como ir a cubrir el deslindamiento de otra área, Claro, para los ¿no? que no saben, el encargado es como que mandan con la cámara un encargado que se encarga de que la cámara no la Claro, destruyan. claro, que la cámara salga completa, que la cámara esté funcionando, que la cámara esté Pero limpia, que todo el equipo esté ordenado. se ha convertido como un asistente de cámara o sea, el otro día tuve un fotógrafo y justamente habló de eso, de que él necesita que el encargado sea el asistente de cámara de cierta manera, como que eso es lo que él espera del encargado, no que solo vaya a ver que el equipo no lo dañe. Claro, el encargado ya se volvió un estándar, o sea, eh, ya es un equipo, sabes que va a ir con encargado, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, el encargado de cámara? Eso, revisa todo el equipo un día antes o 2 días antes, dependiendo del volumen del proyecto, ¿no? Revisa todo el equipo, que todo funcione, que las pilas anden bien, que la cámara esté correcta, que esté todo limpio, que vengan todos los cables, todos los accesorios. Ese encargado carga todo a su camioneta y se le asigna una camioneta y él el otro día llega directamente a su camioneta y se lleva la camioneta al llamado, ¿no? Y ya en el llamado se vuelve como una figura más del departamento de cámara, ¿no? En el caso del encargado de cámara. Y se vuelve así como una especie de segundo de cámara, ¿no? Algo así. Eh, que muchas veces es necesario tener una mano más, ¿no? Más cuando son muchas locaciones, es un comercial, ya sabes cómo son los tiempos en los comerciales, Company ¿no? Move. Y estás en el desierto y después hay que irse a la selva y, ¿no? Y así, ¿no? Eh, Como que ahí yo le encuentro un poco el sentido, pero a veces hay como un encargado de, no sé, de focos de Apple, ¿sabes? Y es como, ¿por qué vendré un encargado para esto, ¿sabes? Sí existe eso. Sí, o sea, a veces te lo piden o a veces, no sé, pasa que alguien no sabe operar determinado equipo, ¿no? Y siento que a veces vamos también un poco a eso el encargado, ¿no? A operar las asteras, a operar el Sky Panel. Pero entonces el encargado, en teoría, va para que, porque sabe manejar el equipo por si necesitan ayuda. Sí, o sea, el encargado va a ver que el equipo salga en buenas condiciones y regrese en buenas condiciones. Y si al equipo le pasa algo en el set, reportárselo a la producción y pues nada, eso, ¿no? Entonces se encarga de que, así como sale el equipo de la bodega, regresa, ¿no? Básicamente, en pocas palabras, es Pero ese. tiene que saber manejar el equipo para Claro, esto. que tiene que saber prender, saber el menú, saber cómo programarlo, saber cómo se ¿Y monta, ¿no? Qué piezas lleva. qué equipos salen con encargado? En realidad todos los equipos salen con encargado. Todos, un Sí, cable. pero luego, o sea, como que no tiene mucho caso mandar un encargado eso, de Astera a Hydrapanel a, no sé, es un documental que es el director, el fotógrafo, la productora y un asistente. Son 4 en el documental y necesitan unas Asteras Hydrapanel y mandar un encargado de Hydrapanel, no sé, a un documental en la Sierra, en Oaxaca, no tiene mucho caso, Y sí ¿sabes? pasa. Pues yo no, o sea, no lo ofrezco, o sea, no, es que no me parece como coherente, ¿no?
pero hay quienes sí lo exigen y eso se respeta, ¿no? Cada quien ha tenido su experiencia. Y también entiendo que quien lo exige es porque han tenido malas experiencias de cómo cuidan su equipo. Esa es la preocupación de la casa de renta, que te cuiden el equipo, Claro. ¿no? Y creo que está un poco la idea de como no es mío, no lo cuido, ¿no? Y nada, es una tristeza, ¿no? Porque al final ese equipo que tú no cuidaste o que maltrataste en un rodaje, lo va a usar otra persona mañana en otro rodaje y pasado otra persona y dentro de 15 días te va a volver a tocar a ti, ¿sabes? ¿Y qué te pasa si en un rodaje llega un lente con una raya? ¿Qué se hace? Pues, bueno, se valora, ¿no? O sea, primero como super confirmar de que el equipo no haya salido así, ¿no? De, de hablar con la producción, ver qué pasó. El tema del lente es que, no sé, si es un lente nuevo no hay tanto problema porque puede entrar un seguro y listo, ¿no? El problema, y acá entra un poco un dilema, es con la óptica vieja, ¿no? Con, no sé, los QQC2, ¿no? O sea, te rompen un QQC2, no es tan fácil reponerlo, ¿no? Y no es tan fácil que te lo cubra el seguro, ¿no? Porque el seguro ya sabe que tiene un montón de años eso en el mercado, ¿no? Y es un tema. O sea, no... Sí, es complicado. Sí, si es una raya muy notoria que la óptica ya no se puede rentar, es una reposición de ese cristal. De ¿Y eso hecho, se lo te cobras a la producción? ¿Cómo funciona? sí, el deducible del seguro se lo cobramos a la producción. Y entonces habla de cómo revisas el equipo para cuando va a salir a una producción, ¿qué haces? Nosotros cotizamos. eh, Cuando se cotiza en el calendario, la persona que está programando las salidas puede ver la lista de equipo que va a salir, ¿no? Entonces ya ve si ese equipo va a ser con encargado o sin encargado. eh, y vamos a hacer el ejemplo que tiene un encargado. Se asigna el encargado para ese proyecto y a ese encargado esa lista se le comparte y se le dice qué día va a ir a preparar. Normalmente es un día antes. Llega el encargado y va haciendo las peticiones del equipo en bodega, ¿no? Y se le va despachando el equipo. Y esa persona arma todo y ve que no le falte nada. Una vez que ya armó, eh, se vuelve como a rehacer esa lista, digamos. Porque a la hora de él de armar modificó muchas cosas de la lista, ¿no? Te cambió el cable corto que viene del kit por un cable largo, te cambió las pilas de 150 por la de 98 porque van a volar, eh, te cambió una montura F por una PL porque mientras estaban haciendo pruebas le dijeron que cambiaban de óptica. Entonces, como pasa mucho eso, te diría que en el 95% de los proyectos, eh, lo que se hace cuando este encargado terminó de armar su equipo, se vuelve a hacer la lista, ¿no? Y se arma una orden de salida. Y esa orden de salida es la que tiene que coincidir cuando el encargado regresa a la bodega y empieza a entregar. Entonces hay una persona que le va a pasar como literal la lista y le va a decir una cámara, se la muestro, se revisa la cámara, 6 cables, se regresan los 6 cables Y a la vez y se cuando revisa. sale le toman fotos a las Se cosas. le toma foto a todo, se anota el número de serie si tiene el número de serie. Este, es un proceso bastante cansado. O sea, se ve simple, pero tiene 28.000 piezas una salida, ¿no? O sea, capaz que salieron 10 maletas de asteras y cada maleta tiene 8 tubos y esos 8 tubos tienen 2 accesorios y no sé cuántos cables, ¿sabes? Entonces, Sí. se ve una cosa muy, muy tediosa para la bodega, ¿no? Recomiéndanos una película. Me imagino que eres muy ocupado y no ves películas, pero quizás Eh, hay alguna que viste, pero nuevo, la que tú quieras. este, mm, una película que recomiende. El Conde, mira. Una Ah, de El Conde, película sí. que comiendo, El Conde. Esa está en Netflix. Sí, Yo la vi, sí. El Conde me gustó mucho.